Me llamo Ángela, soy graduada de Estudios de la Asia Oriental en la UAB, ahora estoy haciendo un máster sobre negocios en Asia y estuve un año viviendo en Japón, estudiando la lengua en Kioto. Entonces, este trabajo forma parte de un proyecto que he realizado en la universidad que básicamente analizaba Inuyasha junto con una obra china, que es un clásico chino, y una vez realizado este estudio te das cuenta que no puedes hablar de Inuyasha sin hablar también de esta obra. Así que más o menos voy a seguir un poco este esquema. Para saber qué es esta obra, bueno, he puesto este meme porque básicamente te lo resume muy bien. La obra es Viaje al Oeste. A nadie le suena. Entonces nos cuenta, es una de las obras más famosas de la literatura china, considerada como una de las 4 novelas clásicas. La gente se queda igual, pero entonces ya dices, es lo que inspiró Dragon Ball, y luego ya la gente ya empieza a asociarlo un poco. Viaje al Oeste, pues como hemos dicho, me influenció a Dragon Ball y a muchas series, películas, videojuegos. Aquí he puesto la película del Reino Prohibido, que sale Jackie Chan. Y bueno, un poco más académico ya, Viaje al Oeste es una novela clásica de la dinastía Ming y Qing que tiene una tradición de casi 1000 años, porque empezó en la dinastía Tang con una versión en literatura y una versión teatral. Entonces, en el siglo XVI se recopiló uno que se llama Chiyouji, Viaje al Oeste. Su autoría es desconocida, pero a veces se la otorga Guchenguen. Entonces, Inuyasha, supongo que ya sabéis de qué se trata, pero voy a hacer un resumen igualmente. El nombre completo es Sengoku Tokisoshi Inuyasha, que significa una obra, un cuento de hadas en la época feudal. Su autor es Rumiko Takahashi, vive en Niigata, está a 2 horas y media de Tokio, se puede ir con Shinkansen, y es muy curioso porque en la ciudad hay una línea de bus con la cara de Inuyasha por todos lados. Y quizás lo que no sabéis es que ganó un premio, el premio Shogakukan, en la categoría de Shonen en 2002. Y bueno, fue publicada por la Shonen Sunday. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos obras, sobre todo centrándonos en Inuyasha? Pues bueno, vamos a analizar la trama, los personajes principales, los tesoros mágicos y las influencias, tanto literarias como populares. Vale, primero de todo la trama. Viaje al Oeste consiste en que hay un monje que se llama Chuanzang que debe encontrar unas escrituras. Entonces, para encontrarlas emprende un viaje hacia el oeste. Durante esta travesía tiene que enfrentarse con distintos monstruos y superar diferentes pruebas. Durante el viaje le acompañan distintos personajes que se van sumando a la travesía. Esto nos recuerda mucho a Inuyasha, porque realmente, un resumen muy resumido, pues bueno, que Kagome está en la época feudal, debe encontrar unos fragmentos y durante el viaje tiene que luchar contra monstruos y se va sumando personajes. Entonces, para resumir Viaje al Oeste y Inuyasha, este resumen no nos sirve. ¿Por qué? Porque sí, bueno, la trama de buscar un tesoro sí que está en Inuyasha, pero no es todo. De hecho, el tema de buscar un tesoro en el mundo del anime ya había Dragon Ball y faltaba poco para que saliera One Piece. Esto tiene que ver también con el formato de shonen, porque realmente si tú tienes que ir publicando un capítulo cada semana, poner como un objetivo al final, que en este caso es el tesoro, pues te ayuda también a ir trabajándote la serie. Entonces, hay una influencia confirmada por Rumiko Takahashi, la autora, por lo que respecta a Inuyasha, y se llama El Caldero de Kibitsu, que es un capítulo de un libro del siglo XVIII. A partir de este libro, Rumiko Takahashi saca la figura de las Onryo. Onryo son las mujeres que han sido maltratadas y que luego se vengan, bueno, hacen una venganza de ultratumba. Básicamente, esto es el personaje de Kikyo, porque Kikyo es asesinada pensando que la ha matado Inuyasha, bueno, es una trampa, pero ella se cree que su amor la ha traicionado y luego cuando resucita va a perseguir a Inuyasha. Entonces, esto es la figura de la Onryo. También si hablamos de Inuyasha, tenemos que tener en cuenta los yokai. Los yokai, se puede hacer todo un trabajo sobre ellos, pero de forma resumida son unos seres sobrenaturales que viven en el mundo humano. Entonces, los yokai tienen una presencia en la literatura japonesa desde el siglo VIII. Y bueno, básicamente perdieron la popularidad en el siglo XIX, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya adquirieron popularidad. Uno de los autores clave para entender a los yokai, en la figura en el manga, es Mizuki Shigeru. A partir de él se popularizaron también más los manga y los anime de los yokai. Entonces, ¿sabríais decirme algunos yokai famosos? Así como más... Kappa. ¿El Kappa es uno? Muy bien. El de las parábolas,
el kitsune. Sí. Bueno, sí, el que va saltando. Bueno, sí, que no quitaron son los de Mizuki Shigeru. Bueno, pues todos estos yokai que hemos podido reconocer, que muy bien los has identificado, aparecen en Inuyasha, porque es una parte importante de la serie. Ahora bien, los personajes que son los famosos son estos que aparecen en una cosa que se llama el catálogo de Sekien Toriyama. De hecho, tengo un libro aquí que luego, si queréis, lo vamos a poder ver, donde hay, bueno, los dibujos de los yokai. Pero hay una diferencia, porque, por ejemplo, en Gege no Kitaro, que es la obra de Mizuki Shigeru, que es quien popularizó la presencia de los yokai en el anime, sus personajes principales son estos yokai. En cambio, en Inuyasha, estos yokai que podemos reconocer no son los personajes principales. A ver, menos Shippo, que es uno del grupo, que sería el kitsune, todos los otros no salen mucho. Tanuki, Hachi es un tanuki, pero solo aparece algunas veces porque es el amigo de Miroku. El Kappa, que aquí tenemos, que tiene la cabeza así, que es como un cuenco, que en principio tiene agua, solo sale a un capítulo concreto. Y lo mismo con los otros tres, el paraguas y la linterna. Todo esto que nos quiere decir que realmente no basa sus personajes principales en yokai famosos, sino que están alrededor. Esto también pasa con diferentes referencias históricas y literarias que encontramos en la serie. Por ejemplo, aparece una referencia a Oda Nobunaga en el capítulo 31, que bueno, es que Kagome lo confunde, realmente él no es Oda Nobunaga, pero aparece y nos ayuda a contextualizar el periodo en que se encuentra, que es el periodo Sengoku en Japón. Oda Nobunaga era un personaje que, bueno, junto con dos otros generales, se terminó el periodo Sengoku, que son las guerras, y luego se unificó Japón y empezó el periodo Tokugawa. Y hay muchas otras referencias, como la princesa Kaguya, que aparece en una de las películas, la mujer de las nieves, y así sucesivamente. Hay muchísimas referencias, figuras que suenan, personajes que están inspirados, y esto está muy presente en Inuyasha, pero de nuevo no son el centro. Es decir, aparece la mujer de las nieves, pero no trata sobre la mujer de las nieves. Aparece la princesa Kaguya, pero no es un personaje principal. Entonces, todas estas referencias históricas y literarias lo que hacen es definir el escenario. Del mismo modo con los yokai. De este modo, se vuelve una historia verosímil, porque por el periodo histórico en el que están aparecen ciertos personajes que deben aparecer en ese periodo, y lo mismo con la literatura. Entonces, otras cosas que han influenciado importantes en la trama de Inuyasha lo podemos encontrar en obras anteriores de la propia autora, de Rumiko Takahashi. ¿Sabríais decirme qué otras obras ha hecho Rumiko? Ranma. ¿Sí? Y Protagonista. Sí, muy bien. Sí. Sí. La amo, sí. Pues, bueno, más o menos estas son las famosas. Esta de Rumiko Takahashi. Y hay muchas más, realmente. Lo que pasa es que antes del Amu, o Urusei Yatsura, no se tiene demasiado en cuenta. Pero ahora vamos a analizar dos obras que ella realizó, que eran capítulos que iba publicando mensualmente, que eran historias cortas, a partir de las cuales se recopilaron luego en un tomo, y de hecho se pueden encontrar en castellano porque se han hecho la película, de 40 minutos cada una. De hecho, una de las obras que vamos a estudiar ahora se encuentra en el hombro de Rumiko Takahashi, justo debajo del Amu, no sé si que es como una niña con un vestido rosa. Vale, vamos a ver qué es esta obra y la importancia que hay luego dentro de Inuyasha. Esta obra se llama Viaje a través del fuego. Lo que es importante de aquí es que se producen viajes temporales. Más concretamente, la protagonista, que se llama Suzuko, puede viajar al pasado, en concreto la época feudal, cuando es tocada por el fuego. Lo que pasa es que ella aquí no puede controlarlo, cuando hay una explosión, cuando hay un incendio. En cambio, en Inuyasha los saltos temporales sí que se pueden controlar, porque Kagome, que es la protagonista, puede saltar a través del pozo e ir al pasado. Está más controlado. Es realmente muy difícil entender los saltos temporales en este capítulo. Aquí está más o menos explicado, pero os dejo que lo veáis vosotros, porque cuando luego lo entiendes te sientes realizado, porque es difícil de entender, pero tiene mucho sentido y está muy bien hecho.
Y esto nos indica pues, que Rumiko Takahashi ya tenía una idea de lo que quería hacer con Inuyasha, porque aparte de la historia, que es muy parecida, la iconografía es la misma. Una adolescente, bueno, aquí Suzuko tiene 17 años, Kagome tiene 15, la ponen un poco más pequeña Kagome, pero básicamente la iconografía y la idea que tiene en sí es la misma. De hecho, en la escena final, como podéis comprobar, es lo mismo. De hecho, esta foto de ellos, de Suzuko y Shukumaru, que son los de Viaje a través del fuego, no se encuentra ni en la peli ni en el manga, sino que solo se encuentra en un artbook que casualmente me compré y solo está ahí, así que esta foto es bastante exclusiva. Y nos sirve para ver esto, que Rumiko Takahashi ya tenía la idea de más o menos lo que quería hacer. Esto pasa también con Diana Risueña, que es otro de estos capítulos que ella fue publicando. ¿La conoces? Es un thriller realmente, da un poco de miedo. Y de aquí es interesante los triángulos amorosos. A ver, durante toda la producción de Inuyasha y de Rumiko Takahashi, los triángulos amorosos tienen una gran presencia, pero aquí es peculiar cómo se realiza. A ver, básicamente la historia es un poco como el anime de Aiori Aoshi, que lo tradujeron al catalán como Blau, que es, bueno, dos niños que se tienen que casar cuando sean mayores, pero ¿qué pasa? El niño, en este caso él, que se llama, no me acuerdo del nombre, perdonad, Yuzuru, bueno, se hace mayor, se olvidan de la promesa y empieza una relación con Satomi y todo funciona bien, hasta que de repente viene la prometida, que es Asuna, y viene como una especie de, como un fantasma del pasado que viene a romper la relación que ahora ya están teniendo Yuzuru y Satomi. Entonces esto es como en Inuyasha. Inuyasha y Kagome están teniendo más o menos su relación hasta que de repente te viene como un fantasma del pasado. Porque de hecho aquí Asuna es también difícil de entender, pero está como poseída. Es un poco extraño. Y es muy curioso también cómo se desarrolla este triángulo amoroso, porque hay la simbología de las flechas. En Inuyasha las flechas son muy importantes porque aparte de que Kagome y Kikyo utilizan las flechas, es con la que se sella Inuyasha en el árbol. Y aquí es muy divertido porque los protagonistas forman parte del grupo de tiro con arco y bueno, hay una epic battle lanzándose flechas los unos a los otros, es muy curioso. De hecho, las flechas están relacionadas con las sacerdotisas porque según el shintoísmo, dependiendo de la flecha, se le dan distintos usos. Y uno de los cuales es purificar. Y de hecho esto lo pude comprobar mientras estuve en Japón, que hay un festival que se llama el Setsugun, que es el cambio de que se pasa del invierno a la primavera. Y no sé si lo habéis visto en Shin-chan, quizá también, que los niños lanzan judías o habas al padre que va disfrazado como un demonio para exorcizar a los demonios. Pues cuando vas a los festivales en Japón para ver la representación teatral de este hecho, las sacerdotisas disparan flechas. Es decir, la purificación contra los demonios. Vale, luego pasando a los personajes, Viaje al Oeste tiene 5 personajes y están basados en los puntos en los 5 elementos. En cambio, en Inuyasha los personajes están relacionados con las 4 almas que según el shintoísmo tiene todas las cosas. El shintoísmo vendría siendo como la religión autóctona de Japón y es animista. Significa que las piedras, los ríos, los árboles, todos tienen un alma. Y esta alma a su vez tiene 4 espíritus que, bueno, aparecen en la serie los nombres, lo que son un poco Kushimitama, Sakimitama, son unos nombres que no nos dicen mucho, pero en principio tienen unas características concretas y dependiendo si potencia su lado positivo o su lado negativo, pues adquiere unas características u otras. La parte negativa se llama Magatsuji y la parte positiva se llama Naoji. De hecho, en la serie hay un momento que Naraku, el antagonista principal, extrae de la perla a Magatsuji, que es el malvado, que vendría siendo él. Entonces, si os fijáis, esto es reflexión mía, en la serie nos sacan a Naoji que sería la parte positiva de la perla. Y mi teoría es que Kagome sería Naoji, porque realmente cuando Magatsuji se encuentra con Kagome, ella inmediatamente se desmaya y pierde todos sus poderes. Y es que hay una teoría en el shintoísmo de que son 4 espíritus y otro. Es como el quinto, pero no dentro de ellos, es como el supremo. Y hay un capítulo en Inuyasha donde se asocia cada uno a uno de los espíritus
espíritus, y a Kagome no se le asocia ninguno. Así que Kagome podría ser el Naoji en contraposición con el Magatsuji, el bueno contra el malo. Un poco de yin y yang, que sería en la China, la equivalencia china. Entonces, bueno, los he puesto aquí para que, si no os recordáis mucho de las caras, Inuyasha es el del medio, Kagome y Kikyo a vuestra izquierda, están muy Miroko a la derecha, y bueno, en el fondo el hermano y el de arriba de todo, el malo, el Naraku. Entonces, Inuyasha es un medio demonio que se llama Hanyo, padre demonio, madre humana. El nombre Inu significa perro y Yasha es un demonio de la India que fue sometido al budismo. El budismo es una religión que proviene de la India, de Buda. Y básicamente se supone que el Yasha representa la violencia que hay dentro de Inuyasha, porque hay muchas veces que no puede controlar su sangre demoníaca y se vuelve, una bestia. Y en principio este nombre evoca esta violencia. Por lo que respecta al aspecto, se le asocia también con el Renshishi. ¿Qué pasa? En la cultura japonesa los leones y los perros están muy relacionados y a veces se confunden un poco. En concreto, el león blanco que aparece en las obras de Kabuki del teatro No tiene este aspecto. Así que se asocia un poco Inuyasha con los personajes del Kabuki del Renshishi. De hecho, los perros también se asocian con la muerte, porque en periodos de hambrunas y de guerra los perros pues también comían los despojos, lo que podían realmente. Y hay una leyenda que se llama la leyenda de Kobodaishi, que habla sobre que hay un perro blanco que guió a un monje hasta el Monte Koya. El Monte Koya es una montaña que se encuentra en Kansai, en el otro extremo de la isla principal. Encontré un artículo que relacionaba a Inuyasha como estos perros que te llevan hasta el otro mundo. Porque, ¿qué pasa? En Inuyasha se llega a ir al otro mundo en dos ocasiones. Primero para reencontrar la espada, que es el colmillo de acero, y luego para encontrar el último fragmento. Pero lo asocian más que nada a Inuyasha, pero yo creo que sería más su padre, que tanto él, su padre y su hermano llevan el mismo pelo, la misma iconografía. Yo creo que es más su padre, porque es su tumba la que van a visitar. Así que, y también este componente relacionado con el mundo de los muertos. Entonces, vuelvo a sacar Viaje al Oeste porque pasa una cosa muy curiosa, y es el esquema que sigue el personaje. Primero os voy a decir la del mono para que podáis ir asociando con Inuyasha, ¿vale? El mono tiene superpoderes y no había manera de detenerlo, así que Buda lo encierra en su mano y luego se crea la montaña de las 5 fases. Queda sellado en esa montaña hasta que llega el monje Chuanzang que lo libera de esa montaña, y como tiene muchos poderes y no se fía demasiado de él, le somete mediante una diadema, que es la que lleva el mono ahí, que él recita el Sutra del Corazón, la diadema le oprime la cabeza y es la forma que tiene el monje de que el mono le obedezca. Claro, esto se ve también en Inuyasha. Inuyasha es muy poderoso, no hay manera de controlarlo, realmente porque es engañado y cae en la trampa de Naraku, pero hay un momento en que nadie lo puede controlar, Kikyo lo sella en el árbol con su flecha y luego posteriormente viene Kagome y lo libera del árbol. Pero ¿qué pasa? Estamos en las mismas, tiene un poder tan fuerte que no hay manera de controlarlo y se le pone el rosario alrededor del cuello. Este rosario se llama Nenju en japonés, y el control verbal en Japón también es importante porque hay lo que se llama el kotodama, que es como que las palabras tienen un espíritu, así que el control verbal realmente es importante. Y produce escenas cómicas como el siéntate, saugusel, y todo lo hace más divertido realmente. ¿Qué pasa? ¿Por qué Inuyasha tiene este carácter? ¿Por qué es violento? En el caso del mono es por motivos religiosos, es al fin y al cabo relacionado con el budismo. Pero en el caso de Inuyasha tenemos que tener en cuenta el shonen. El shonen, que se traduce como para chicos, que realmente no me gusta a mí esta definición, pero en principio abarca obras de historias sobre aventuras, deportes, pero también la comedia romántica. ¿Qué pasa? Inuyasha es un shonen, y dentro del shonen, sobre todo cuando se comenzó a publicar, había dos tipos de personajes. Ahora estos se mezclan y han evolucionado, pero por un lado había los Yasao Toko y los Neketsu. Los Yasao Toko eran más los personajes más como amables, sensibles, mientras que los Neketsu eran los violentos.
Claro, en este caso, Inuyasha sería claramente un neketsu, porque tiene sus momentos buenos, pero pobrecito le cuesta, siempre es más violento. Entonces, hay una definición, hay una categorización hecha por Takeuchi Osamu, que dentro de los shonen manga también te clasifica qué tipo de héroes hay. Hay el superhéroe, el antihéroe, y Inuyasha sería un outsider, porque los outsiders son esos personajes que provienen de una situación marginal y que llegan luego a, bueno, pues a convertirse en los protagonistas. De hecho, hay un esquema también en el libro que se habla de esto, donde vemos las fases, y esto se aplica claramente a Inuyasha, porque Inuyasha su punto de partida es el del aislamiento, porque es un medio demonio, nadie le comprende, hay un trauma, su padre murió, su madre también, está solo, y luego tiene una fuerza que es la que utiliza para protegerse, pero al fin y al cabo tampoco no es positivo, porque utiliza la fuerza para protegerse, pero eso lo aleja de la sociedad. Y luego hay como una meta que se ve a través de la obra que, bueno, en principio el objetivo de Inuyasha es vencer a Naraku y destruir la perla, pero realmente más la metáfora es poder ser aceptado por la sociedad. Y este es el esquema que se sigue. Entonces, para hablar de los tesoros, también lo vuelvo a relacionar con Viaje al Oeste porque es curioso. A ver, en el caso de Viaje al Oeste, el tesoro son las escrituras de Buda. Y Buda tiene todos estos nombres. Por si algún día queréis leeros el libro, que es intenso el libro, 2000 páginas, que sepáis que todos es la misma persona. El tesoro son los 3 textos, que es como se le llaman a las escrituras. ¿Qué pasa? En Inuyasha, el tesoro proviene de una lucha que hubo entre Midoriko, una sacerdotisa, contra unos demonios. Lucharon 7 días y 7 noches, no había forma de ganar, y Midoriko unió la alma del demonio a la suya con el fin de derrotarlo. Y luego del pecho de Midoriko salió la perla, que tiene los 4 espíritus, como hemos dicho antes, Naoji, Mamatsuji. ¿Por qué se tienen que buscar estos tesoros? Y aquí es lo que encontré muy curioso. En Viaje al Oeste, el antepasado de Xuanzang se quedó dormido en una lectura budista. Estaban rezando y se queda dormido. Entonces le castigan y lo obligan a reencarnarse, porque en el budismo la meta es la iluminación. De forma resumida es la iluminación. Y cuando tú te iluminas dejas de reencarnarte, dejas de ir al ciclo de reencarnación que se llama la rueda del samsara. ¿Qué pasa? El castigo fue reencarnarse como Xuanzang y luego ir a buscar las escrituras. ¿Por qué Kagome tiene que ir a buscar la perla? Porque Kinkyo falló a la hora de protegerla, destruirla, y Kagome, como su reencarnación, tiene que ir a terminar lo que su antepasada no pudo. Y esto lo encontré muy curioso, ciertamente, porque sigue el mismo esquema, como con Inuyasha. Entonces, pero hay muchas diferencias. El tesoro en el caso de Viaje al Oeste es positivo. Encuentran las escrituras, todos los personajes son ascendidos, son promovidos en el panteón búdico y todo va muy bien. En cambio en Inuyasha el tesoro realmente es el the final boss, no es el verdadero enemigo. Que sería muy curioso que en One Piece pasara lo mismo. O sea, un día pasa que al final el One Piece no sea un tesoro y sea el enemigo a batir. ¿Por qué pasa esto? Podría ser simplemente un recurso literario, el plot twist final. De hecho, para poner un ejemplo, vuelvo a utilizar a los Simpson. No sé si habéis visto este capítulo, que es La mano de mono. Básicamente aquí es un ejemplo de que la moraleja es que no tienes que desear nada, porque siempre estás mejor antes de desear. Y la moraleja es no desear nada. ¿Qué pasa? Yo, desde mi punto de vista, creo que tiene más que ver con el budismo en el caso de Inuyasha. Porque una de las formas de llegar a la iluminación, uno de los requisitos, es que tú no desees, es no desear. No sé si os acordaréis, pero cuando destruyen a la perla, el truco está en no pedirle nada, porque si le pides algo, la perla te succiona y formas parte de la perla. Y el único deseo correcto es no desear. Y Kagome utiliza este deseo, que es el correcto. Desea, no desear. ¿Qué pasa? En el budismo, de hecho, hay una figura que se llama la bodhisattva. Y los bodhisattvas, su trabajo es que saben cómo llegar a la iluminación, pero se quedan un paso atrás y hacen que los otros se iluminen. Es ayudar a los otros a llegar a la iluminación. Así que yo creo que Kagome podría ser aquí un poco la bodhisattva, porque ayuda a que la perla se purifique, no desea nada y hace que la perla se purifique.
De hecho, esto lo encontré en un libro que habla de Inuyasha, que es una versión, que encontré la versión en inglés. La perla también tiene un ciclo de reencarnaciones. Cuando se crea en Midoriko, en principio esto es 500 años antes de Inuyasha. Así que es Midoriko, pasan 500 años, llegamos a Inuyasha, pasan 500 años, llegamos a Kagome. Así que realmente sí que hay un ciclo de reencarnaciones. Y de hecho cuando Kagome no desea nada, se ilumina todo. Así que creo que este final para la perla tiene que ver con el budismo, pese a que Rumiko no lo ha dicho, pero creo que se podría leer de esta forma. Entonces, bueno, esto ya es el final, bueno, ahora os lo explico. Después de realizar el estudio, te das cuenta de que no puedes separar a Viaje al Oeste de Inuyasha, porque digamos que el tronco, la guía, el esqueleto, vendría siendo un poco Viaje al Oeste, pues por el tema de que tenemos que hacer una aventura, vamos a encontrar un tesoro, las características de los personajes, porque no me he dado tiempo, pero realmente otros personajes encajan. Hay un cerdo que se llama Tsubachie, que vendría siendo Miroku, porque es violento, mujeriego. Y claro, por una banda, por un lado tenemos esto, pero luego ¿qué pasa? Es que todo esto está recubierto luego por la cultura japonesa. Aparecen los yokai, aparecen referencias históricas al periodo de la guerra civil, aparece la princesa Kaguya, aparece las leyendas, el pelo de Inuyasha, que es como los leones, y todo esto queda revestido como de la esencia japonesa, si es que existe un tipo de esencia, pero bueno, por la cultura. Luego también, esto realmente está arreglado, el subsuelo es el formato, es un shonen, tiene que irse publicando cada semana, tiene que ser, pues tiene que tener un poco de comedia, tiene que... El personaje principal, pues bueno, tiene que ser un poco violento, tiene que ser más así. Luego todo esto, claro, hay el sello Rumiko, porque es que Rumiko tiene ideas, claramente. Ella ya las tuvo cuando iba publicando capítulo a capítulo historias sueltas. Pues voy a ponerle viajes a través del tiempo, voy a ponerle triángulos amorosos, voy a hacer pues toda la magia que ha hecho Rumiko. Y claro, bueno, luego esto también, perdonad el paint, luego esto también se va como floreciendo, las historias que hay dentro de la obra que no puedo analizar porque no hay suficiente tiempo, pero la relación de Sango con su hermano, cómo nace Naraku, ese paso de un bandido humano que se transforma en demonio y que es consumido. Todo esto, digamos que es lo que conforma Inuyasha, sería el análisis. Y bueno, luego la metáfora que yo utilizo es como que al final nosotros somos un poco Kagome, ¿no? Que descubrimos a Inuyasha y nos quedamos pues asombrados intentando descubrir y desgranando poco a poco todos los secretos que hay detrás, porque ves la historia, te gusta, sabes, ves que está currada, ves que tiene sentido, ves que hay personajes curiosos, pero luego empiezas a tirar un poco del hilo y empiezas a darte cuenta de todas estas cosas que estaban ocultas y que no te habías dado cuenta. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Aquí podéis acceder al trabajo si realmente estáis interesados. Os dejo también mi mail si, yo qué sé, queréis saber más cosas al respecto o queréis cualquier cosa, pues os lo dejo aquí. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención.